Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Belén. Y mi nombre es Melvin. En esta ocasión nosotros vamos a calcular el volumen de un sólido compuesto. El sólido del que vamos a calcular esta vez es un cilindro recto conformado con un cono truncado. Al conjunto de ambos lo vamos a denominar silo. Es necesario conocer primeramente una definición geométrica, la cual nos menciona que el volumen de un sólido compuesto es igual a la suma de los sólidos que lo conforman. Entonces, para conocer el volumen de estos sólidos compuestos, es necesario conocer el volumen del cilindro recto y el volumen del cono truncado. Para empezar, entonces, vamos a calcular el volumen del cilindro recto, el cual está connotado con la siguiente fórmula. La fórmula del volumen de un cilindro recto está denominado por el volumen es igual a pi por el radio al cuadrado y por la altura. Bien, mientras que para el cono truncado tenemos que la ecuación que lo gobierna es que el volumen es igual a pi multiplicado por la altura entre 3 y esto multiplicado por el radio mayor al cuadrado más el radio menor al cuadrado más la multiplicación de ambos radios por R. Conocidas las dos fórmulas, vamos a connotar lo siguiente. Vamos a denominar al cono truncado con la letra C y al cilindro recto con la letra B. Por lo tanto, las variables que vamos a utilizar ahora es una letra mayúscula V para el diámetro mayor y por lo tanto una letra R para el radio mayor. Para el diámetro menor, una letra D minúscula o una letra R una R minúscula para el radio menor. También para la altura del cono truncado vamos a denotarlo con la H minúscula y para la altura del cilindro recto vamos a denotarlo con H mayúscula. Listo, entonces ya conociendo los datos que vamos a denominar al cilindro recto con la letra B y al cono truncado con la letra C, vamos a definir que el volumen de B y el volumen de C en la sumatoria de estas van a dar como un total el volumen total de este sólido o de este silo. Entonces, la sumatoria total, el volumen del silo va a ser igual a el volumen de B más el volumen de C. Y tenemos una expresión que gobierna esto, que nos va a quedar de la siguiente manera. Que el volumen total va a ser igual a pi, que multiplica al radio mayor al cuadrado, ya por la altura, en este caso del cilindro recto, más pi, que multiplica la altura menor, o sea, del cono truncado, entre 3, y toda esta expresión de acá, es decir, el radio mayor al cuadrado, recordemos que está siendo compartido entre el cono y el cilindro, el radio menor y más R por R minúscula. ¿Ya? Entonces a continuación vamos a resolver un ejercicio. Ya. Listo, entonces el ejercicio es el siguiente. Una empresa de granos ha adquirido un silo para realizar unas nuevas entregas. Ya. Para eso también necesitamos recibir los datos. Entonces, mientras Melvin nos dicta, nosotros lo primero para resolver un ejercicio vamos a hacer la recepción de datos. Ya. El diámetro, las dimensiones del silo son diámetro mayor D mayúscula es igual a 3,5 metros. Tenemos que la altura del cilindro H mayúscula es 8 metros. Tenemos que el diámetro menor D minúscula es 1 metro. Y tenemos que la altura del cono H minúscula es 2 metros. La pregunta es, una vez la empresa adquirió este silo, ¿cuál será la capacidad volumétrica que éste posee? Calcular
hablando entonces e interpretando el ejercicio, lo vamos a definir de esta manera. La empresa ha adquirido un silo, es decir, este sólido, con estas dimensiones: un diámetro mayor de 3,5 metros, un diámetro menor de 1 metro, una altura, la altura del cilindro de 8 metros y la altura del cono de 2 metros. Entonces, lo que nos pregunta este ejercicio es cuál es el volumen, la capacidad volumétrica de todo el sólido. Recordemos especialmente que el volumen de un silo es el volumen de un cilindro recto más el volumen del cono truncado, o expresado con esta fórmula. Bien, entonces a continuación podemos reemplazar los datos que ya tenemos en esta expresión. Entonces lo vamos a realizar aquí. Tenemos la parte de los datos y listo. Ok, entonces nos dice que el volumen total va a ser igual a pi por el radio mayor al cuadrado y multiplicado por la altura. Entonces tenemos que pi es 3.14, este dato es constante. Tenemos que la altura mayor es 8 metros, y esto tenemos que multiplicarlo por la altura mayor, por el radio al cuadrado. Recordemos entonces que nosotros nos dieron un diámetro mayor que es 3,5. Para obtener el radio tenemos que dividir 3,5 entre 2. Entonces, 3,5 entre 2 nos da el valor de 1,75. Entonces, nuestro radio que lo podemos agregar a los datos, nuestro radio mayor es igual a 1,75 metros. Muy bien. Entonces ponemos 1,75 metros al cuadrado. 1,75 metros, esto elevado al cuadrado. Ya. Esto lo llevamos a la calculadora. Muy bien. Ya. Y nos da entonces que esto es 76.969 metros cúbicos. Entonces ya tenemos nuestro primer volumen. Listo. Entonces es necesario calcular el segundo volumen, para lo cual vamos a, ya teniendo el volumen del cilindro mayor, ahora vamos a calcular el volumen del cono truncado. Como ustedes saben, lo que se calculó fue esta primera parte, pero todavía nos falta esta. Entonces es lo que vamos a calcular en este momento. Entonces el volumen del cono truncado va a estar definido por el valor de pi, que como saben es constante, sobre 3, y por el valor de la altura. La altura menor, o la altura del cono truncado, es de 2 metros. 2 metros. Esto multiplicado por el radio mayor al cuadrado, que como ya lo obtuvimos es 1,75 metros. 75 metros, todo esto elevado al cuadrado, más el radio del cono, también está radio al cuadrado. Como ustedes saben, el valor del diámetro es igual a 2 veces el radio. Entonces, dividiéndola para 2, vamos a obtener el valor del radio más pequeño, que es de 0,5 metros. Listo. Entonces, más 0,5 metros, esto también al cuadrado, más el valor del radio por el radio. Entonces, por este valor. Vamos a ponerle un poquito más abajo, poniendo unos puntos suspensivos, y continuamos aquí. Entonces, más el valor del radio por el radio, que es 1.75 por 0,5, que nos da el valor de 0,875. Listo. Entonces, resolviendo lo mencionado anteriormente, vamos a continuar por aquí abajo. Entonces, el volumen del cono es igual. Resolviendo esto, pi por 2 metros sobre 3, nos da una respuesta de 2,094 metros.
Todo esto también multiplicado por el valor de estos radios, la sumatoria de estos radios, que nos da un total de 4,1875 metros al cuadrado. Metros cuadrados, uy, aquí también se me ha pasado, es metros cuadrados, metros al cuadrado. Entonces, sumando los dos valores, el valor del cono sería igual a los 2,09 metros por 4,1875 metros cuadrados es igual a 8,77 metros con metros se conservan y se suman las potencias. 2 más 1, 3 metros cúbicos. Entonces obtenemos este valor. Bien, entonces como ya obtuvimos los volúmenes totales, los volúmenes individuales que componen el sólido, tenemos por lo tanto que el volumen total va a ser igual a lo que obtuvimos del cilindro recto, que era 76,969 metros cúbicos, más los del cono truncado, 8,77 metros cúbicos, y eso nos da un total de 85,739 metros cúbicos. Para las fines de la industria, hacemos que este valor semejante a 86 metros cúbicos. ¿Cómo podemos comprobar esto? Nosotros hemos encontrado un software de una empresa que se dedica a distribuir silos y fabricarlos, y podemos calcular también esto. Adicionalmente, nosotros hemos realizado este sólido o silo compuesto por el cilindro recto más el cono truncado. Entonces, de esta manera ustedes también pueden más o menos connotar cómo es este sólido en la vida real. Obviamente en las fábricas, en las industrias, en las empresas son de gran tamaño. Entonces este es un modelo a escala. Pero para que se pueda conocer el volumen de todo esto es lo que va a necesitar la industria. Entonces, como conclusión del ejercicio mencionado, es que para el volumen o la capacidad volumétrica del silo que necesita la empresa va a ser de 86 metros cúbicos.